¿Te has preguntado por qué cada vez que intentas tener un momento íntimo de oración con Dios, tu cuerpo automáticamente busca la comodidad de tu cama, del sofá, de cualquier lugar donde puedas recostarte y aparentemente relajarte mientras hablas con el Creador del universo? ¿Has notado que hay algo en tu naturaleza humana que constantemente te impulsa a convertir tus momentos de oración en sesiones de descanso físico, donde tu postura corporal parece contradecir la intensidad espiritual que debería caracterizar tu comunicación con el Dios Todopoderoso? Hoy vas a descubrir la historia de un hombre que luchó durante décadas con esta tendencia aparentemente inocente, pero que cambió radicalmente su vida espiritual cuando entendió por qué Dios permite que experimentemos esta batalla interna y cómo podemos transformar completamente nuestra vida de oración adoptando la postura que el cielo reconoce como la más poderosa para la guerra espiritual. ¿Será posible que tu lucha con la comodidad física durante la oración sea exactamente la barrera que está impidiendo que experimentes el poder sobrenatural que Dios quiere liberar a través de tu vida? Esta revelación llegó a tu vida hoy porque tu espíritu necesita entender que la manera en que posicionas tu cuerpo durante la oración refleja directamente la actitud de tu corazón hacia la majestad divina, y que existe una conexión profunda e inexplicable entre la humildad física y el poder espiritual que puede fluir a través de tu intercesión. Si sientes que esta enseñanza es específicamente para ti, escribe en los comentarios «Oro de rodillas» y alegrarás profundamente mi corazón sabiendo que un guerrero más está decidido a transformar su vida de oración de manera radical. Dale me gusta a este video porque estás declarando que quieres que Dios te enseñe la postura correcta para recibir respuestas poderosas a tus oraciones. Si te alejas ahora mismo, estarás perdiendo la oportunidad de descubrir por qué tus oraciones han carecido del poder y la efectividad que deberían tener. Voy a comenzar la historia. Conocí a Esteban en una conferencia de oración que se realizó en nuestra ciudad hace aproximadamente 6 años. Y desde el primer momento en que lo vi, algo en su semblante me llamó poderosamente la atención. Era un hombre de 48 años, con una barba cuidadosamente recortada que enmarcaba un rostro marcado por las líneas profundas que solo se forman cuando alguien ha cargado durante años el peso de batallas espirituales intensas y responsabilidades ministeriales abrumadoras. Sus ojos, de un color café profundo e intenso, tenían esa cualidad especial que solo poseen las personas que han pasado mucho tiempo en la presencia de Dios, pero también llevaban una sombra de frustración y desaliento que me hizo entender inmediatamente que estaba atravesando por algún tipo de lucha espiritual significativa. Esteban había sido pastor de una congregación mediana durante más de 20 años. Había predicado miles de sermones poderosos. Había orado por innumerables personas que recibieron sanidad, liberación y transformación. Había ayunado regularmente. Había estudiado la Biblia con una dedicación que rayaba en la obsesión académica. Y tenía una reputación en toda nuestra región como un hombre de Dios genuino, íntegro y completamente consagrado al ministerio del Evangelio. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito ministerial aparente, Esteban cargaba una lucha secreta que lo atormentaba diariamente y que jamás había compartido con ninguna persona, ni siquiera con su esposa más querida, después de 25 años de matrimonio. Esa lucha tenía que ver específicamente con su vida de oración personal e íntima, con esos momentos sagrados y privados cuando se suponía que debía conectarse profundamente con el corazón del Padre Celestial. Momentos que se habían convertido gradualmente en una fuente de frustración creciente y de culpabilidad aplastante
que amenazaba con erosionar completamente su confianza en su propia espiritualidad auténtica. El problema de Esteban, que más tarde descubrí, es compartido por un porcentaje abrumadoramente alto de creyentes sinceros en todo el mundo. Era que cada vez que intentaba tener un tiempo prolongado de oración intercesora, su cuerpo automáticamente buscaba una posición cómoda, que invariablemente terminaba siendo horizontal o semi-horizontal. Comenzaba sus sesiones de oración sentado en su escritorio del estudio pastoral con las mejores intenciones de pasar una hora completa intercediendo por su congregación, por su familia, por las necesidades urgentes que pesaban sobre su corazón ministerial. Pero gradualmente, casi sin darse cuenta conscientemente, se encontraba recostándose en el respaldo de su silla, luego apoyando los codos sobre el escritorio, después poniendo la cabeza entre las manos y finalmente, de manera casi inevitable, se dirigía hacia el pequeño sofá que tenía en una esquina de su oficina, donde se acostaba solo por un momento para poder concentrarse mejor en sus peticiones a Dios. Lo que comenzaba como una búsqueda genuina de comodidad física para poder orar con más intensidad y concentración, terminaba convirtiéndose sistemáticamente en una experiencia frustrante donde Esteban luchaba constantemente contra la somnolencia, la distracción mental y una sensación creciente de que sus oraciones no tenían la fuerza, la urgencia ni la efectividad que deberían caracterizar la intercesión de un hombre que había sido llamado por Dios para liderar espiritualmente a cientos de personas. Esteban me contó, con una vulnerabilidad que me conmovió profundamente, que había llegado al punto de programar múltiples alarmas en su teléfono durante sus tiempos de oración, para evitar quedarse completamente dormido mientras hablaba con Dios, lo cual había ocurrido en más ocasiones de las que se sentía cómodo admitiendo, incluso ante sí mismo. Me describió con detalles vívidos y dolorosos cómo en numerosas ocasiones había despertado después de una siesta no planificada, durante lo que se suponía que debía ser un tiempo de intercesión intensa, sintiendo una mezcla tóxica de culpabilidad espiritual, frustración personal y una sensación abrumadora de que estaba fallando como líder espiritual, como intercesor efectivo y como siervo fiel del Dios que lo había llamado a una vida de oración poderosa y transformadora. Esta batalla, aparentemente sencilla con la postura física durante la oración, había comenzado a afectar profundamente otros aspectos de su vida espiritual y ministerial. Esteban comenzó a experimentar una sequedad creciente en su relación personal con Dios, una disminución notable en la unción y el poder que caracterizaban sus predicaciones, y una sensación inquietante de que sus oraciones por otros no estaban siendo respondidas con la misma frecuencia e intensidad que había experimentado en años anteriores. Se sentía como si hubiera una barrera invisible entre él y el trono de la gracia, una especie de estática espiritual que interfería con la claridad y la efectividad de su comunicación con el Padre Celestial. Durante meses, Esteban intentó resolver este problema a través de métodos puramente disciplinarios y de fuerza de voluntad. Probó orar de pie junto a su escritorio, pero después de unos minutos, la incomodidad física se volvía tan distractora que no podía concentrarse en sus peticiones. Intentó orar caminando por su oficina, pero descubrió que el movimiento físico fragmentaba su capacidad de mantener pensamientos coherentes y profundos durante la intercesión. Incluso experimentó con orar en el automóvil mientras conducía hacia la iglesia, pero esto resultó ser peligroso e inefectivo para el tipo de oración intensa e intercesora que sabía que Dios esperaba de él como pastor y líder espiritual. La frustración de Esteban alcanzó su punto culminante durante una noche particularmente difícil,
cuando había recibido llamadas telefónicas de 3 familias diferentes de su congregación que estaban atravesando crisis devastadoras. Una pareja joven que acababa de perder a su bebé recién nacido debido a complicaciones médicas inesperadas. Un matrimonio de ancianos que enfrentaba problemas financieros severos después de que el esposo perdiera su trabajo a los 62 años de edad. Y una madre soltera que había recibido un diagnóstico de cáncer agresivo y necesitaba desesperadamente un milagro de sanidad divina. Esa noche, Esteban se dirigió a su estudio con la determinación férrea de pasar toda la noche intercediendo por estas familias que necesitaban urgentemente la intervención sobrenatural de Dios en sus circunstancias imposibles. Comenzó su sesión de oración con una pasión e intensidad que no había sentido en meses, clamando fervientemente al cielo, declarando las promesas de la Escritura sobre cada situación específica, ejerciendo la autoridad espiritual que creía tener como pastor y siervo de Dios. Sin embargo, después de aproximadamente 45 minutos de oración intensa, su cuerpo comenzó a experimentar la fatiga familiar que siempre acompañaba sus tiempos prolongados de intercesión. Sin siquiera darse cuenta conscientemente de lo que estaba haciendo, se dirigió hacia su sofá habitual, se acostó solo por un momento para descansar mientras seguía orando y se despertó 6 horas después con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas de su oficina, sintiéndose completamente devastado por haber fallado nuevamente en el momento cuando las personas que confiaban en su liderazgo espiritual más necesitaban de su intercesión poderosa y efectiva. Hermano querido, si has llegado hasta este punto de la historia de Esteban, es porque algo profundo y familiar está resonando en las cuerdas más íntimas de tu corazón. Algo que reconoce que la lucha aparentemente inocente que experimentó este pastor no es tan diferente de las batallas silenciosas que tú mismo has enfrentado en la privacidad de tu propia vida de oración. La experiencia frustrante de Esteban no es simplemente una anécdota aislada sobre un pastor que tenía problemas con la disciplina personal, sino que es un espejo transparente donde puedes contemplar reflejada tu propia tendencia humana natural de buscar la comodidad física cuando te acercas al trono de la gracia del Dios Todopoderoso. Dios permitió que conocieras la historia de Esteban precisamente hoy, en este momento específico de tu caminar espiritual, porque hay algo urgente y vitalmente importante que necesita ser transformado radicalmente en tu comprensión sobre la conexión misteriosa pero real que existe entre la postura física de tu cuerpo durante la oración y la efectividad espiritual de tu intercesión ante el trono celestial. Quiero que entiendas algo profundamente revelador que cambió para siempre la perspectiva de Esteban sobre la naturaleza verdadera de la oración efectiva. Cuando constantemente buscamos la comodidad física durante nuestros momentos de intercesión, estamos enviando inadvertidamente un mensaje contradictorio al reino espiritual, un mensaje que comunica que nuestro encuentro con el Rey del Universo es algo casual, relajado y de importancia secundaria en nuestras vidas. La tendencia natural del cuerpo humano de buscar posiciones cómodas durante la oración no es necesariamente pecaminosa en sí misma, pero puede convertirse en una barrera sutil pero significativa que impide que experimentemos la intensidad, la urgencia y el poder sobrenatural que Dios quiere liberar a través de nuestras sesiones de intercesión apasionada y efectiva. Déjame compartir contigo algo extremadamente personal e íntimo de mi propia experiencia espiritual que muy pocas personas conocen. Algo que me enseñó de manera dolorosa pero transformadora la diferencia dramática que puede existir entre orar cómodamente acostado y orar humildemente de rodillas.
Durante una temporada particularmente desafiante de mi ministerio, hace aproximadamente 4 años, estaba enfrentando una crisis financiera que amenazaba con cerrar completamente el ministerio que había construido durante más de una década de servicio fiel y dedicado. Las deudas se habían acumulado de manera abrumadora, los ingresos habían disminuido drásticamente debido a circunstancias económicas fuera de mi control, y me encontraba en una situación donde necesitaba desesperadamente un milagro financiero de proporciones sobrenaturales para poder continuar sirviendo al pueblo de Dios de la manera que sabía que Él me había llamado a hacer. Durante semanas había estado orando fervientemente por esta situación, acostándome en mi cama cada noche e intercediendo durante horas por la provisión divina, recordándole a Dios todas sus promesas de suplir las necesidades de sus siervos fieles, declarando versículos de prosperidad y bendición financiera, ayunando regularmente para demostrar la seriedad de mi petición. Sin embargo, a pesar de toda esta actividad de oración aparentemente intensa, la situación financiera continuaba deteriorándose progresivamente y yo comenzaba a experimentar una desesperación creciente que me hacía cuestionar si Dios realmente estaba escuchando mis clamores o si había algo fundamentalmente equivocado en mi manera de acercarme a Él durante esta crisis. Una noche, cuando la presión financiera había alcanzado un punto casi insoportable y yo me sentía completamente abrumado por la ansiedad y el temor sobre el futuro del ministerio, algo extraordinario sucedió durante mi tiempo habitual de oración acostado. En medio de mis peticiones familiares y mis declaraciones rutinarias de fe, sentí de repente una voz interna, clara y firme que me decía: «Hijo, levántate de esa cama y póstrate delante de mí de la manera que corresponde cuando un siervo se acerca a su rey para pedir algo que solo yo puedo conceder». Esas palabras resonaron en mi espíritu con una autoridad y una claridad que no podía ignorar. Y aunque inicialmente sentí resistencia porque estaba cómodo en mi posición acostada, obedecí inmediatamente y me levanté de la cama para postrarme completamente en el suelo frío de mi habitación, con mis rodillas tocando el piso, mi rostro dirigido hacia abajo y mis manos extendidas delante de mí en una postura de humildad total y dependencia absoluta. Lo que experimenté durante los siguientes minutos fue tan poderoso, tan transformador, tan diferente de cualquier cosa que había vivido durante mis sesiones de oración acostado, que cambió para siempre mi comprensión sobre la importancia de la postura física en la comunicación efectiva con Dios. Me gustaría pedirte algo muy especial, hermano querido. Si no es mucha molestia para ti, tómate un momento precioso para comentar la frase «Ya estoy suscrito» en los comentarios de este video. Mi corazón se llena de una alegría inmensa cuando leo a mis oyentes fieles participar en este espacio sagrado que hemos construido juntos, porque así no me siento solo en esta misión de compartir verdades que pueden transformar completamente nuestras vidas de oración. Saber que hay personas como tú que están luchando con las mismas batallas de efectividad en la intercesión que yo he enfrentado, me da fuerzas para continuar compartiendo estas revelaciones que pueden liberarnos de la mediocridad espiritual y llevarnos a experimentar el poder sobrenatural que Dios quiere liberar a través de nuestras oraciones. Y si aún no estás suscrito, presiona ahora mismo ese botón mientras continuamos profundizando en esta enseñanza que puede revolucionar completamente tu vida de oración para el resto de tu existencia. En las páginas sagradas de la Escritura encontramos múltiples ejemplos extraordinarios de hombres y mujeres de Dios que entendieron instintivamente la conexión profunda e innegable que existe entre la humildad física expresada a través de la postura de rodillas y el poder espiritual que puede ser
liberado a través de la intercesión efectiva y transformadora. Uno de los ejemplos más poderosos e inspiradores lo encontramos en la vida del profeta Daniel, un hombre que enfrentó desafíos políticos, amenazas de muerte y presiones culturales que habrían quebrantado a la mayoría de los creyentes, pero que mantuvo una vida de oración tan consistente y poderosa que literalmente cambió el curso de la historia de naciones enteras a través de su intercesión fiel y perseverante. El texto bíblico nos revela que Daniel tenía una costumbre establecida e inquebrantable de orar 3 veces al día. Y específicamente nos dice en Daniel 6:10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La palabra clave en este versículo extraordinario es se arrodillaba, que en el idioma hebreo original transmite la idea de una postración deliberada, intencional y física que refleja una actitud de humildad absoluta, dependencia total y reconocimiento completo de la supremacía divina que merece nuestra reverencia más profunda y nuestro respeto más absoluto. Daniel no oraba acostado cómodamente en su cama, no intercedía reclinado en un sofá lujoso, no se acercaba a Dios de manera casual o relajada, sino que adoptaba conscientemente una postura física que comunicaba al reino espiritual que entendía perfectamente la diferencia astronómica que existe entre la criatura limitada y el Creador infinito, entre el siervo necesitado y el Rey que tiene todo el poder para conceder o negar cualquier petición que se le presente. El resultado de esta disciplina de oración humilde y reverente en la vida de Daniel fue absolutamente extraordinario e indiscutible. Sus oraciones movieron el corazón de reyes paganos, abrieron puertas de influencia política que humanamente eran imposibles, protegieron su vida en situaciones de peligro mortal, revelaron misterios proféticos que afectaron el destino de generaciones futuras, y establecieron un legado de intercesión efectiva que continúa inspirando a millones de creyentes en todo el mundo hasta el día de hoy. Otro ejemplo bíblico extraordinario lo encontramos en la vida del rey Salomón en el momento más significativo de su reinado, cuando tuvo la oportunidad única de pedirle a Dios cualquier cosa que su corazón deseara. En 1 Reyes 8:54, después de la dedicación del templo magnífico que había construido para la gloria de Dios, la Escritura nos dice que Salomón se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, donde había estado arrodillado con sus manos extendidas al cielo. Incluso siendo el rey más poderoso y rico de la tierra en ese momento histórico, Salomón entendía que cuando se acercaba al Rey de Reyes, la única postura apropiada era la humildad física expresada a través de la posición de rodillas, que comunica dependencia absoluta y reconocimiento completo de la autoridad suprema de Dios sobre todas las cosas. Es significativo notar que algunas de las oraciones más poderosas y efectivas registradas en la historia bíblica fueron ofrecidas desde la posición de rodillas por hombres y mujeres que entendían intuitivamente que la manera en que posicionamos nuestro cuerpo durante la oración refleja directamente la actitud de nuestro corazón hacia la majestad divina y afecta dramáticamente la efectividad de nuestra intercesión. El mismo Jesús, nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas, incluyendo la oración, nos dio el modelo supremo de intercesión efectiva en el jardín de Getsemaní, donde Lucas 22:41 nos dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. En el momento más crítico de toda la historia humana, cuando el destino eterno de la humanidad dependía de la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre,
Él no oró acostado cómodamente, sino que adoptó la postura de humildad total que correspondía a la magnitud de lo que estaba pidiendo y a la importancia suprema de ese momento decisivo. Te invito fervientemente a que estudies cuidadosamente estos pasajes bíblicos en tu tiempo personal de estudio de la Escritura y que medites profundamente en la conexión evidente que existe entre la humildad física y la efectividad espiritual en la vida de oración de estos gigantes de la fe. Reflexionemos también sobre algo extremadamente relevante que está ocurriendo en nuestra cultura contemporánea durante este mes de junio del año 2025, donde la búsqueda constante de comodidad física, conveniencia personal y gratificación inmediata ha infiltrado sutilmente incluso nuestras prácticas espirituales más sagradas, creando una generación de creyentes que se acercan a Dios con la misma casualidad con que se aproximan a cualquier otra actividad de entretenimiento o relajación personal. En esta época de sillas ergonómicas, camas ajustables y tecnología diseñada para maximizar nuestra comodidad física en cada aspecto de la vida, hemos perdido gradualmente la comprensión bíblica de que algunas experiencias espirituales requieren incomodidad física intencional como expresión externa de humildad interna genuina. Te felicito sinceramente por estar aquí, permitiendo que Dios desafíe tus conceptos preestablecidos sobre la oración efectiva, en lugar de conformarte con la mediocridad espiritual que caracteriza a tantos creyentes modernos que buscan maneras de hacer más cómodo y conveniente lo que debería ser un encuentro transformador con el Dios viviente. Hermano querido, quiero llevarte ahora a un nivel mucho más profundo de comprensión científica y espiritual sobre por qué la postura física durante la oración tiene un impacto tan dramático e innegable en la efectividad de nuestra intercesión y en la calidad de nuestra comunicación con el Padre Celestial. Los neurocientíficos más prestigiosos y los investigadores en psicología conductual más avanzados del mundo han descubierto algo absolutamente fascinante sobre la conexión intrincada e inseparable que existe entre la posición física de nuestro cuerpo y el estado mental, emocional y espiritual de nuestro ser interior. Estos estudios científicos rigurosos han demostrado de manera irrefutable que cuando adoptamos posturas físicas de poder, dominancia o comodidad extrema, nuestro cerebro automáticamente produce químicos y hormonas que nos hacen sentir más confiados, relajados y en control de nuestras circunstancias, lo cual puede ser beneficioso en muchos contextos sociales y profesionales, pero que resulta contraproducente cuando nuestro objetivo es experimentar humildad genuina, dependencia absoluta y reconocimiento completo de nuestra necesidad desesperada de la intervención divina en nuestras vidas. Por el contrario, cuando adoptamos conscientemente posturas físicas de humildad, sometimiento y vulnerabilidad, como la posición de rodillas con el rostro dirigido hacia abajo, nuestro sistema nervioso experimenta cambios neurológicos inmediatos que nos predisponen hacia estados de receptividad espiritual, apertura emocional y sensibilidad sobrenatural que son esenciales para la comunicación efectiva con el reino espiritual y para recibir las impresiones divinas que Dios quiere transmitir a nuestro espíritu durante nuestros tiempos de intercesión intensa. Esta realidad científica explica parcialmente por qué Esteban experimentaba constantemente frustración y falta de efectividad en sus sesiones de oración acostado, mientras que cuando finalmente aprendió a orar de rodillas, comenzó a experimentar una transformación dramática en la calidad, intensidad y poder de su vida de intercesión. Cuando nuestro cuerpo está en una posición horizontal de descanso y comodidad, nuestro cerebro interpreta esta señal física como una indicación de que estamos en un estado de seguridad, relajación
y control personal que no requiere la dependencia urgente de fuentes externas de ayuda o intervención, lo cual crea una disonancia cognitiva y espiritual que interfiere con nuestra capacidad de experimentar la desesperación santa, la urgencia intercesora y la dependencia absoluta que caracterizan la oración verdaderamente efectiva y transformadora. Elena, la mujer de la historia anterior, me contó que después de años de frustración con su vida de oración acostada, comenzó a experimentar transformaciones sobrenaturales cuando adoptó la disciplina de orar exclusivamente de rodillas durante sus tiempos de intercesión matutina. Me describió con detalles vívidos cómo la incomodidad física inicial de mantener esa postura durante períodos prolongados gradualmente se convirtió en una bendición disfrazada que la mantenía completamente alerta, enfocada y espiritualmente sensible de maneras que nunca había experimentado durante sus años de oración cómoda en la cama o en el sofá de su habitación. Pero la dimensión científica de esta verdad es solo la punta del iceberg de una realidad espiritual mucho más profunda y misteriosa que tiene que ver con la naturaleza misma del reino celestial y los protocolos divinos que gobiernan la comunicación efectiva entre la tierra y el cielo. En el reino espiritual, la postura física no es meramente simbólica o culturalmente condicionada, sino que comunica mensajes reales y significativos sobre la actitud del corazón, el nivel de reverencia y el grado de urgencia que caracteriza nuestras peticiones al trono de la gracia divina. Cuando nos acercamos al Rey del Universo en una postura que comunica casualidad, comodidad personal o falta de urgencia genuina, estamos enviando inadvertidamente señales espirituales que pueden afectar la manera en que nuestras oraciones son recibidas, procesadas y respondidas en las cortes celestiales, donde se toman las decisiones que afectan los destinos de individuos, familias, comunidades y naciones enteras. Tú y yo necesitamos entender con claridad cristalina que no somos víctimas impotentes de nuestras tendencias naturales hacia la comodidad física durante la oración, sino que tenemos la capacidad y la responsabilidad de disciplinar conscientemente nuestros cuerpos para que sirvan como aliados en lugar de obstáculos en nuestra búsqueda de comunicación efectiva con Dios. ¿Cuántas oraciones han quedado sin respuesta, no porque Dios no quisiera conceder lo que le pedíamos, sino porque la manera casual y cómoda en que nos acercamos a Él comunicaba un nivel de urgencia, dependencia y reverencia que no correspondía a la magnitud de lo que estábamos solicitando de su mano todopoderosa? Pero hermano precioso, hoy es el día profético en que todo eso puede cambiar radical y permanentemente en tu vida de oración. La historia transformadora de Esteban llegó específicamente a tu vida porque Dios quiere revelarte que existe una dimensión de poder intercesorio, efectividad espiritual e intimidad divina que solo puede ser experimentada cuando disciplinas conscientemente tu cuerpo para adoptar la postura que corresponde a la magnitud de aquel con quien estás comunicándote y a la importancia suprema de las peticiones que estás presentando ante su trono glorioso. El profeta Ezra, uno de los líderes espirituales más respetados e influyentes en la historia del pueblo de Dios, nos proporciona uno de los ejemplos más dramáticos e inspiradores de cómo la humildad física, expresada a través de la postura correcta durante la oración, puede literalmente mover el corazón de Dios y resultar en transformaciones milagrosas que afectan el destino de generaciones enteras. En Ezra 9:5-6 encontramos un relato extraordinario que nos dice: a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío,
Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. La descripción física de esta escena de intercesión es absolutamente conmovedora y reveladora. Ezra no se limitó a orar mentalmente o a murmurar peticiones cómodamente desde una posición relajada, sino que adoptó una postura física que comunicaba al reino espiritual el nivel de desesperación, arrepentimiento y urgencia que caracterizaba su clamor intercesorio por la restauración espiritual de su pueblo. Se rasgó las vestiduras como expresión externa de dolor interno. Se postró de rodillas como demostración física de humildad absoluta. Extendió sus manos hacia el cielo como gesto de dependencia total y oró con una intensidad emocional que correspondía a la magnitud de la crisis espiritual que estaba enfrentando su nación. El resultado de esta intercesión humilde pero poderosa fue absolutamente extraordinario. Todo el pueblo de Israel fue movido a arrepentimiento genuino. Se produjo un avivamiento espiritual que transformó completamente la cultura moral y religiosa de la nación, y se estableció un fundamento de renovación espiritual que afectó positivamente el destino del pueblo de Dios durante generaciones futuras. Es imposible leer este relato sin reconocer la conexión evidente e innegable entre la humildad física expresada por Ezra durante su intercesión y el poder sobrenatural que fue liberado como resultado de su oración efectiva y transformadora. Otro ejemplo bíblico extraordinario lo encontramos en la vida del rey Josafat, quien enfrentó una crisis militar que amenazaba con destruir completamente su reino y exterminar a todo su pueblo. En 2 Crónicas 25:6, la Escritura nos revela que se puso Josafat en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aunque en este caso específico Josafat oró de pie debido al contexto público de la situación, el versículo 18 nos dice que después de recibir la respuesta profética de Dios a través del profeta Yahaziel, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La secuencia de eventos es significativa. Primero, la oración de pie en el contexto público, luego la postración física completa como respuesta a la revelación divina, y finalmente la victoria militar sobrenatural que no requirió combate físico porque Dios mismo peleó la batalla por su pueblo. Quiero compartir contigo otra experiencia extremadamente personal de mi propia vida ministerial que ilustra de manera dramática la diferencia transformadora entre orar cómodamente acostado y orar humildemente de rodillas en situaciones de crisis que requieren intervención divina urgente y poderosa. Hace aproximadamente 3 años recibí una llamada telefónica devastadora en medio de la noche informándome que mi hermano menor había tenido un accidente automovilístico severo y estaba en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del hospital principal de nuestra ciudad. Los médicos habían declarado que las próximas 24 horas serían cruciales para determinar si sobreviviría a las lesiones internas masivas que había sufrido en el impacto, y mi familia completa se encontraba en un estado de shock emocional y desesperación espiritual que nos hacía sentir completamente impotentes ante la magnitud de la crisis que estábamos enfrentando. Mi primera reacción instintiva fue dirigirme inmediatamente al hospital para estar presente con mi familia durante esa vigilia aterradora, pero antes de salir de mi casa, sentí una impresión clara y firme en mi espíritu
de que debía dedicar tiempo a interceder intensamente por la vida de mi hermano, antes de involucrarme en las actividades prácticas de apoyo familiar en el hospital. Inicialmente, comencé a orar acostado en mi cama, siguiendo el patrón habitual que había caracterizado mi vida de oración durante años, clamando fervientemente a Dios por sanidad milagrosa, recordándole sus promesas de protección y preservación de vida, declarando versículos de sanidad divina que había memorizado durante años de estudio bíblico. Sin embargo, después de aproximadamente 20 minutos de oración acostada, me di cuenta de que aunque mis palabras eran correctas y mis intenciones eran sinceras, había algo en mi corazón que no estaba conectando completamente con la urgencia y la desesperación que la situación requería para mover el corazón de Dios hacia una intervención milagrosa. Fue en ese momento cuando recordé las enseñanzas bíblicas sobre la conexión entre la humildad física y el poder espiritual, y tomé la decisión consciente de levantarme de mi cama y postrarme completamente en el suelo de mi habitación, adoptando una postura de humildad total que correspondiera a la magnitud de lo que estaba pidiendo al Creador del universo. Lo que experimenté durante los siguientes 45 minutos de intercesión de rodillas fue tan poderoso, tan diferente, tan transformador, que cambió para siempre mi comprensión sobre la importancia de la postura física en la oración efectiva. Hermano, te quiero decir con toda la ternura de mi corazón que voy a compartir contigo los detalles específicos de lo que sucedió durante esa sesión de intercesión humilde, porque quiero que entiendas de manera práctica y tangible cómo la postura correcta puede afectar dramáticamente no solo la intensidad de tu oración, sino también la manera en que Dios responde a tu clamor desesperado en momentos de crisis. Cuando me postré de rodillas en el suelo frío de mi habitación, inmediatamente experimenté una intensificación notable en mi capacidad de concentración espiritual, en mi sensibilidad a la presencia de Dios y en mi urgencia intercesoria que no había sentido durante mi tiempo de oración acostado. La incomodidad física de mantener esa postura me mantenía completamente alerta y enfocado, eliminando la somnolencia y la distracción mental que a menudo interferían con mis sesiones de oración cómoda, y creando un estado de alerta espiritual que me permitía percibir las impresiones divinas con una claridad que raramente había experimentado antes en mi vida de intercesión. Mi querido hermano guerrero, mi compañero en esta búsqueda apasionada de una vida de oración que verdaderamente mueva el corazón de Dios y libere el poder sobrenatural del cielo sobre la tierra, si has tenido la fortaleza espiritual, la perseverancia emocional y el hambre divina de llegar hasta este punto de nuestra conversación transformadora e íntima, quiero felicitarte de todo corazón con una emoción que me brota desde las profundidades más recónditas de mi alma, porque has demostrado de manera contundente e irrefutable que eres parte de esa generación extraordinaria de intercesores que no se conforman jamás con la mediocridad espiritual, la comodidad religiosa o las tradiciones huecas que han caracterizado a tantos creyentes que han perdido la comprensión bíblica de lo que significa acercarse al trono de la gracia con la reverencia, la humildad y la urgencia que corresponde a la magnitud del Dios, al cual estamos dirigiendo nuestras peticiones más desesperadas y nuestros clamores más profundos. El hecho extraordinario y profundamente significativo de que hayas permanecido conmigo fielmente durante toda esta revelación desafiante sobre la importancia de la postura física en la oración efectiva, que hayas resistido la tentación moderna de buscar enseñanzas más cómodas y menos demandantes sobre la vida espiritual.
Que hayas perseverado pacientemente a través de estas verdades bíblicas que requieren cambios prácticos e inmediatos en tu manera de acercarte a Dios durante tus tiempos de intercesión personal. Demuestra de manera irrefutable que hay algo poderoso y hambriento en tu espíritu, que está sediento de experimentar el nivel de efectividad intercesoria que caracterizó a los gigantes de la fe que transformaron naciones enteras a través de sus oraciones humildes pero poderosas. Ahora necesito pedirte algo que es de importancia suprema e indiscutible, no solamente para tu crecimiento espiritual personal y tu desarrollo como intercesor maduro y efectivo, sino también para la expansión gloriosa del reino de Dios en la tierra y para el fortalecimiento de esta comunidad sagrada de corazones hambrientos que hemos construido pacientemente juntos a través de estas enseñanzas transformadoras que tienen el poder de revolucionar completamente la efectividad de nuestras vidas de oración. Quiero que comentes tu nombre completo aquí abajo en la sección de comentarios, porque voy a incluirte específica y personalmente en mis intercesiones diarias más íntimas en este canal bendito, orando específicamente por tu disciplina personal para adoptar la postura correcta durante tus tiempos de oración. Y necesito saber exactamente quién ha tenido el valor espiritual, la humildad genuina y el hambre divina de llegar hasta el final de esta revelación, que puede transformar completamente la efectividad de tu comunicación con el Padre Celestial para el resto de tu existencia terrenal. Tu nombre quedará registrado permanentemente en mi corazón como uno de esos guerreros fieles, humildes e incansables que no se resisten cuando Dios les está desafiando a abandonar la comodidad religiosa y adoptar las disciplinas bíblicas que caracterizan la intercesión verdaderamente poderosa y efectiva. Pero además, hermano precioso y valioso para el reino de Dios, es vital, absolutamente vital e indispensable que compartas este video transformador ahora mismo con alguien específico en tu círculo familiar, social, ministerial o laboral que necesite urgentemente recibir esta enseñanza liberadora sobre cómo transformar su vida de oración a través de la adopción de la postura física que corresponde a la magnitud del Dios al cual estamos dirigiendo nuestras peticiones más importantes y nuestros clamores más desesperados. Quiero que pienses cuidadosa y específicamente en tu familia extendida, en tus hermanos en la fe, en los líderes de tu congregación, en tus amigos más cercanos que comparten tu pasión por la oración intercesora. Identifiques de manera particular a alguien que está experimentando frustración con la efectividad de su vida de oración. Alguien que ha estado luchando con la somnolencia y la distracción durante sus tiempos de intercesión. Alguien que necesita descubrir la conexión transformadora entre la humildad física y el poder espiritual que puede revolucionar completamente su capacidad de mover el corazón de Dios a través de la oración. Y si en este momento no puedes identificar inmediatamente a una persona específica en tu entorno que necesite esta enseñanza particular sobre la postura correcta durante la oración, quiero que compartas este video en tu perfil personal de Facebook, en tus estados de WhatsApp, en tu cuenta de Instagram, en cualquier plataforma digital donde tengas presencia e influencia espiritual, porque es absolutamente urgente y estratégico que estas verdades bíblicas transformadoras se multipliquen exponencialmente en estos tiempos tan confusos y espiritualmente superficiales en los que estamos viviendo, donde tantos creyentes han perdido la comprensión de lo que significa acercarse al Dios viviente con la reverencia, la humildad y la urgencia que su Majestad Suprema demanda y merece.
Te voy a revelar algo que necesitas entender con toda claridad y que jamás debes permitir que se desvanezca de tu conciencia espiritual. Satanás, el padre de mentiras y el enemigo declarado de la oración efectiva, está luchando en este preciso momento con todas sus fuerzas infernales, con toda su artillería demoníaca, con todo su poder destructivo y toda su astucia milenaria, para impedir que adoptes la disciplina bíblica de orar de rodillas y que compartas esta enseñanza transformadora con otras personas que necesitan urgentemente experimentar el poder de la intercesión humilde, pero efectiva. Él sabe perfectamente que cuando los creyentes redescubren la conexión entre la humildad física y el poder espiritual, cuando adoptan las posturas de oración que corresponden a la magnitud del Dios al cual se están dirigiendo, cuando abandonan la comodidad religiosa en favor de la efectividad intercesora, su reino de mediocridad espiritual, distracción mental y oración inefectiva se debilita dramáticamente y pierde terreno espiritual de manera irreversible en la vida de los intercesores verdaderamente comprometidos. Por eso, si en este momento estás sintiendo una resistencia física inexplicable hacia la idea de orar de rodillas, si estás experimentando pensamientos que te sugieren que la postura no es realmente importante en la oración, si estás sintiendo una pereza espiritual súbita hacia la implementación práctica de estos principios bíblicos, si estás experimentando una resistencia emocional hacia la incomodidad física que requiere mantener la posición de rodillas durante períodos prolongados de intercesión, quiero que reconozcas inmediata y categóricamente que esas sensaciones, esos pensamientos, esa resistencia aparentemente lógica, son las fuerzas demoníacas del enemigo de tu alma trabajando sutilmente para mantenerte en la zona de comodidad espiritual que impide que experimentes el nivel de poder intercesorio que Dios quiere liberar a través de tu vida de oración disciplinada y bíblicamente correcta. Lucha contra esas fuerzas opresivas ahora mismo, en este preciso instante. No permitas que la comodidad física o la conveniencia personal te roben la oportunidad de experimentar la transformación revolucionaria que viene cuando adoptas conscientemente la postura que corresponde a la magnitud del Dios al cual estás dirigiendo tus peticiones más importantes y tus intercesiones más urgentes. No te desconectes, no cierres este video, no te alejes de aquí sin hacer el compromiso firme de implementar inmediatamente estos principios transformadores en tu vida de oración diaria, porque cuando lo hagas estarás dando el primer paso hacia una dimensión de efectividad intercesora que transformará no solo tu propia experiencia espiritual, sino también la manera en que Dios puede usar tu vida de oración para afectar positivamente las circunstancias de tu familia, tu comunidad y todas las personas por las cuales intercedes regularmente. Te animo también fervientemente y con todo el amor de mi corazón a que explores otros videos en este canal sagrado de enseñanzas transformadoras, porque hay muchos más mensajes divinos, muchas más revelaciones poderosas, muchas más verdades bíblicas esperándote pacientemente en esta biblioteca espiritual que hemos construido juntos, enseñanzas específicamente diseñadas por el corazón amoroso de Dios para las diferentes áreas de crecimiento espiritual que necesitas desarrollar para convertirte en el intercesor maduro, efectivo y poderoso que Él quiere que seas para su gloria y para el bien de su pueblo. Este canal no es simplemente entretenimiento religioso de calidad. No es solo contenido cristiano edificante, es un centro de entrenamiento espiritual completo donde encontrarás las herramientas bíblicas, las estrategias divinas y las disciplinas sagradas que necesitas para desarrollar una vida de oración que verdaderamente mueva montañas, cambie circunstancias, libere el poder del cielo
y transforme destinos eternos a través de la intercesión humilde pero extraordinariamente efectiva. Ahora, antes de que nos despidamos de esta conversación transformadora y regreses a las responsabilidades y desafíos de tu vida diaria, quiero hacer una oración especial, específica, personal y poderosa contigo y por tu vida de intercesión. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes, Creador del universo, y el único que merece nuestra adoración más profunda y nuestra humildad más absoluta, te doy gracias infinitas e inmensurables, porque has permitido que mi hermano precioso llegue hasta este momento sagrado conmigo, en esta revelación que tiene el poder de transformar completamente la efectividad de su vida de oración para tu gloria y para el bien de tu reino. Señor omnisciente, tú conoces perfectamente cada vez que se ha acostado cómodamente para orar y ha luchado con la somnolencia, la distracción y la sensación de que sus oraciones no tenían el poder que deberían tener. Tú sabes exactamente cuántas veces ha experimentado frustración porque sus intercesiones parecían no llegar más allá del techo de su habitación. Tú entiendes completamente su lucha con la tendencia natural del cuerpo humano de buscar comodidad física incluso durante los momentos más sagrados de comunicación contigo. Pero también conoces su corazón sincero, también ves su deseo genuino de experimentar una vida de oración verdaderamente efectiva. También sientes su hambre desesperada de convertirse en el tipo de intercesor que puede mover tu corazón, liberar tu poder y ver respuestas sobrenaturales a sus peticiones más urgentes e importantes. Te pido con toda la fe de mi corazón que desde este día, desde esta hora, desde este momento transformador, le des la gracia, la disciplina y la fortaleza física necesaria para adoptar conscientemente la postura de humildad que corresponde a tu majestad suprema cada vez que se acerque a tu trono de gracia en oración intercesora. Que entienda profundamente que la incomodidad física de orar de rodillas es un pequeño precio que pagar por la efectividad espiritual que viene cuando nos acercamos a ti con la reverencia, la humildad y la urgencia que tu grandeza infinita merece y demanda. Te pido que cada vez que se postre de rodillas delante de ti, experimente una intensificación sobrenatural en su capacidad de concentración espiritual, en su sensibilidad a tu presencia, en su urgencia intercesora y en su capacidad de recibir las impresiones divinas que quieres transmitir a su corazón durante sus tiempos de comunicación íntima contigo. Que sus oraciones de rodillas muevan montañas, cambien circunstancias imposibles, liberen milagros creativos, sanen enfermedades incurables, restauren relaciones destruidas, abran puertas que parecían cerradas para siempre y traigan respuestas sobrenaturales que glorifiquen tu nombre santo y demuestren tu poder ilimitado a un mundo que necesita urgentemente ver evidencias tangibles de tu realidad y tu amor. En el nombre poderoso, glorioso y victorioso de Jesús, quien se postró de rodillas en Getsemaní y cambió el destino eterno de la humanidad a través de su intercesión obediente. Amén y amén. Hermano mío, mi compañero de batalla espiritual, me siento profundamente honrado, bendecido y agradecido de haber tenido el privilegio extraordinario de caminar contigo hasta este punto en otro video más de este canal sagrado que hemos construido juntos, con amor, dedicación, propósito divino y una pasión compartida por ver vidas transformadas por la aplicación práctica de los principios bíblicos que pueden revolucionar completamente nuestra efectividad como intercesores del reino de Dios. Me encantaría con todo mi corazón poder visitarte personalmente en tu hogar, arrodillarme contigo en tu lugar de oración, interceder juntos por horas por nuestras familias, nuestros ministerios, nuestras naciones,
abrazarte como al hermano en la fe que verdaderamente eres y ser testigo presencial de la transformación que sé que Dios va a hacer en tu vida de oración cuando implementes estos principios transformadores. Pero como la distancia física y las circunstancias actuales no nos permiten ese encuentro presencial tan deseado, mi mayor deseo, mi anhelo más profundo e intenso es dirigirme a la sección de comentarios de este video y encontrar el tuyo, leyendo tu testimonio personal de cómo Dios ha comenzado a transformar tu vida de oración a través de la adopción de la postura correcta de humildad física, descubriendo las victorias específicas que estás experimentando en tu intercesión, conociendo las respuestas sobrenaturales que estás recibiendo y teniendo la oportunidad de celebrar contigo cada evidencia del poder divino que se está manifestando como resultado de tu obediencia a estos principios bíblicos transformadores. Siempre, absolutamente siempre, leo todos y cada uno de los comentarios que dejan mis hermanos queridos en estos videos educativos, y mi corazón se llena de un gozo indescriptible, de una emoción profunda e inexplicable cuando veo que mis oyentes fieles se animan a compartir sus testimonios más íntimos sobre la transformación de sus vidas de oración. Porque así todos aprendemos juntos, todos crecemos juntos, todos nos inspiramos mutuamente en esta familia espiritual que trasciende las barreras geográficas, culturales, denominacionales, y que está unida por la pasión compartida de experimentar el poder sobrenatural de la oración verdaderamente efectiva. Y te pido perdón humilde y sinceramente si en algún momento durante este mensaje extenso e intenso hubo dificultades técnicas con la calidad del audio, o si me repetí innecesariamente con alguna enseñanza particular, o si la grabación no alcanzó la perfección técnica que mereces, porque mi corazón estaba tan completamente rebosante de pasión por compartir estas verdades transformadoras contigo, tan lleno de urgencia por ayudarte a descubrir el poder de la intercesión humilde, tan cargado de emoción por la revolución espiritual que sé que está a punto de comenzar en tu vida de oración, que quizás la intensidad de mis sentimientos y la importancia suprema de este mensaje afectaron algunos aspectos técnicos de la presentación. Que el Dios Todopoderoso te bendiga abundantemente en cada área específica de tu existencia, que te dé la gracia y la disciplina necesaria para implementar inmediatamente estos principios en tu vida de oración diaria, que transforme cada sesión de intercesión en un encuentro poderoso que mueva el cielo y cambie la tierra, y que desde este día en adelante experimentes respuestas sobrenaturales, milagros creativos y manifestaciones del poder divino que solo pueden venir cuando nos acercamos al trono de la gracia, con la humildad física que corresponde a la majestad infinita del Dios que gobierna el universo entero desde su trono glorioso en los cielos.